Saludos amigos de todo el mundo. Este es el Dr. Teal para el canal de Noticias Proféticas. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, la mala interpretación de las profecías afecta a mucha gente y quiero enfocarme hoy en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, mayormente asociado con el versículo 7, pero también me gustaría hablar de otras partes sobre señales y prodigios y desafueros. Ahora, una de las razones por la cual la gente malinterpreta la profecía se debe a errores de traducción. Por ejemplo, en inglés la versión de King James de la Biblia a menudo es bastante precisa, pero no es perfecta y tiene sus errores. Me gustaría leer la interpretación en español de esa Biblia, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está obrando. Solo el que ahora refrena lo hará hasta que sea tomado del camino. Y ahora lo leeré ese mismo verso en la versión Reina de Valera de 1960. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Tanto en inglés como en español aparece la palabra él refiriéndose a una tercera persona. En el King James la palabra él aparece capitalizada, pero esto no debería ser. Y también el término griego llamado genetai no significa ser tomado del camino. Eso fue una traducción forzada en la Biblia americana llamada King James. Y esto no es mi opinión solo, me gustaría leer otras traducciones de este versículo, así que vean la realidad de lo que acabo de decir. La traducción en español de la Biblia, el señor Young, dice, porque el secreto de la anarquía ya funciona, solo el que se mantiene abajo ahora obstaculizará hasta que se salga del camino. Ahora la traducción al español de la Biblia J. Green. Porque el misterio de la anarquía ya está funcionando. Solo él está contendiendo ahora hasta que salga de la niebla. Y finalmente la última traducción en español está desde la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Muchos que creen en el rapto les gusta enfatizar la parte de ser tomado. Escuché, por ejemplo, Hale Lindsey, que él promueve esta ideología, dice que es el Espíritu Santo el que se quita del camino. Y él argumenta que esto es debido a que todos los cristianos que tienen el Espíritu Santo serán arrebatados antes del comienzo de la gran tribulación. Pero hay problemas con esa interpretación. Primero, el problema del género, ya que el Espíritu Santo es referido en el griego como neutral, o sea, como si fuera una cosa. No es un él ni es una ella. Y si nos referimos a la iglesia, el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia como, bueno, una iglesia, o sea, como una mujer, o sea que sería un género femenino. Entonces, fácilmente podemos concluir de que esto no está hablando de que lo que es tomado es la iglesia. En este momento me gustaría leer algo que el difunto pastor general de la antigua iglesia de Dios Universal, Herbert W. Armstrong, escribió sobre segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. A los tesalonicenses, Pablo escribió, porque el misterio de iniquidad ya está obrando, 2 de Tesalonicenses verso 2, 7. Esta era una referencia a la misteriosa religión babilónica que fue iniciada por el hechicero Simón. Hechos capítulo 8. Una religión de iniquidad, anarquía o religión que rechaza la ley de Dios. Durante el tiempo del ministerio de Pablo, estos mismos ministros de Simón el mago estaban preocupando a los corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 2 y 4. Esos falsos ministros llamaron a su religión babilónica cristianismo, pero no solo presentaron el evangelio falso, sino que un espíritu falso de egocentrismo se encuentra en un Jesús falso, completamente diferente al Jesús de la Biblia. Entonces, básicamente es un misterio de anarquía
que engaña a las personas para que acepten a una religión bíblica pagana y comprometida que la gente afirma ser directa o indirectamente de Dios, pero que realmente se basa en una tradición de hombres como las que Jesús condenó en Mateo 15. Desde el momento en que el apóstol Pablo escribió sobre el misterio del desafuero que ya estaba en acción, hubo dos específicamente involucrados con la brujería y el cristianismo mencionados en el libro de Hechos. Uno tiene que ver con Simón el mago, que se refiere o se hace referencia en Hechos capítulo 8, y básicamente Simón el mago escuchó a los discípulos predicar. Él escuchó a Felipe predicar. Entonces él se bautizó con ellos y pensó que esto era bueno, pero él no estaba realmente convertido. Pero bueno, leamos los versos. Entonces, Hechos capítulo 8, versos 18 al 23. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perece contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Verso 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás se te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y es que la historia sugiere que Simón el mago no se arrepintió, sino que implementó su propia forma de cristianismo babiloniano o con raíces en Babilonia. Según los católicos romanos escritores, como Irineo, Simón y sus seguidores practicaron formas de hechicería, tenían un sacerdocio místico, enseñaron varias herejías y bueno, me gustaría leer un par de declaraciones de Irineo acerca de esto. Primera declaración: porque todos los de mente perversa, habiendo sido puestos en contra de la legislación mosaica a la doctrina de Simón el mago. La legislación mosaica. ¿Qué significa esto? Simón el mago estaba en contra de los 10 mandamientos, las festividades bíblicas y varias otras cosas, además del libro de Hechos capítulo 16. No voy a leer eso, pero en versículos 16 al 19 hay una mujer que tenía un tipo de espíritu demoníaco. Esta mujer traía dinero a la gente a través de sus profecías y dijo en verso 17, esto refiriéndose de Pablo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Y bueno, lo que la mujer decía no era falso, más sin embargo, Pablo la reprendió el espíritu maligno que estaba dentro de ella. Y es que ella realmente no era parte de la fe cristiana. Hay que tener en cuenta que porque alguien dice que Jesús es el Mesías, y inclusive si esta persona tiene señales y prodigios, uno no se puede confiar. ¿Y por qué no? Bueno, leámoslo en Marcos capítulo 13, versos 22 a 23. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo que he dicho antes. Y bueno, es que mucha advertencia se ha dado. Vamos a leer del libro de Revelación en el capítulo 13, versos 13 al 18. Comenzando en el verso 13, está haciendo referencia a uno de esos falsos profetas que en realidad es conocido como el anticristo final. Bueno, leamos. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todo al que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y esto está conectado con Satanás, del cual leeremos en el capítulo 16, comenzando en el verso 13. Y leeré hasta el verso 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Este poder de la bestia va a perder. Leamos Revelación 19, verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibían la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. En la Biblia hay ejemplos, por ejemplo, como el libro de Jonás. No lo voy a leer, pero el primer capítulo de Jonás, así como el segundo capítulo, muestra que Dios pone límites en lo que Satanás puede hacer. Dios le ha permitido al demonio hacer algunas señales. Y las cosas van a cambiar, pero hay una gran diferencia entre los que siguen la religión babilónica y los que siguen la religión verdadera. Leamos sobre esto en Revelación capítulo 14, versos 9 y 12. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vacinado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Parte del misterio de anarquía en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, es lograr que la gente tenga una religión externa que en realidad es hostil a Dios, al Dios de la Biblia. Ahora, de acuerdo con las profecías bíblicas y grecorromanos, deberíamos esperar ver algún tipo de hechicería o aparición de algún tipo de dama. Yo creo que algunas de las apariciones de lo que algunos llaman una dama pueden tener un papel en los últimos tiempos. En lugar de que yo lo diga, déjeme leer unas cosas. Primero vayamos al libro de Isaías, capítulo 47, verso 1 y versos 4 y 5. Y leeré algunas porciones allí. Verso 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Ahora versos 4 y 5. Nuestro Redentor, el Eterno de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarás señora de reinos. Como vemos, tiene que ver algo con esa dama. Continuamos en el versos 9 y 10. Estas 2 cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrá sobre ti,
a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Bueno, algunos se sorprenderán, pero esta dama inmoral también se llama reina y ramera. Isaías 47, versos 7 al 8. Dijiste, para siempre seré señora. En verso 8, tú te dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Ahora leamos del libro Nahum, capítulo 3, versos 4 y 5. A causa de la multitud de fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice el Eterno de los ejércitos, y descubriré tus faldas de tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y esto me hace acordar de Revelación capítulo 18, verso 3, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora me gustaría regresar a Revelación capítulo 17, verso 1. La segunda mitad del verso. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora capítulo 18, versos 7 y 8. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un día vendrá sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Entonces vemos las mismas declaraciones en Isaías 47 cumpliéndose en el libro de Revelación. Esta dama, la reina, es la ramera. En cuanto a esta falda, vamos volviendo a Isaías 47. En el verso 1, desciende y siéntate en el polvo, virgen de la hija de Babilonia. Ahora versos 2 y 3. Tomar el molino y muele harina. Descubre tus guedejas. Descalza los pies. Descubre las piernas. Pasa los ríos. ¿Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista? Haré retribución y no se librará hombre alguno. Bueno, tenemos esta imagen con respecto a la imagen que apareció en Fátima. Lo curioso es que la gente cree que ella tenía un vestido largo, pero la realidad cuando se apareció tenía una falda corta. En aquel entonces eso era inmoral y no era apropiado en Portugal en 1917. Vemos que Dios está hablando de una falda y que la falda ya comenzó a levantarse allá. Si la gente que cree que lo que los niños dicen que vieron en 1917 en Fátima, si ellos tuvieran la oportunidad de verlo con sus propios ojos, ellos se darían de cuenta de que la aparición tenía muchas señales que la hacen falsa. Clarifico que no se verían como, bueno, una virgen. Pero la gente se enfoca en las cosas bonitas, de que algunos testimonios que el rostro de algunas personas se les ha mejorado cuando han estado allí, o que algunos se han curado algunas cosas. Pero estas personas están ignorando las advertencias de la Biblia. Y también ignoran que Dios ha restringido el poder de Satanás durante este tiempo. Y aún así la gran mayoría de las personas han sido engañados. Pero llegará el momento en que Dios permitirá más señales y más prodigios falsos del profeta. Pero cuando el Señor retire o levante esa restricción que detiene a Satanás, el engaño de las personas será mucho mayor. Por eso uno debe recordar que los cristianos deben caminar por fe y no por vista. La gran mayoría de personas caminan es por vista y no por fe. Ahora, sé llamada por el título
la Señora del Reino de los Cielos, es un título que la Madre de Jesús nunca le hubiese gustado tener. Y Jesucristo, ni los apóstoles, ni la Biblia se refiere a ella con este título. Pero bueno, la gente habla de ese título y se refieren a María. Y es que las personas no entienden que en el libro de Jeremías hay una advertencia acerca de utilizar ese título. Y falsamente muchas personas piensan que María es la reina del cielo. Pero bueno, regresando a 2 de Tesalónicos capítulo 2, verso 7, ¿quién es el que detiene estas restricciones? Bueno, tengo una especulación, así que vamos a Revelación capítulo 20, versos 1 y 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ciertamente un ángel puede contener a Satanás. De hecho, hay una pintura de alrededor del año 1636 o del siglo XVII de Guido Reni que muestra su interpretación o representación del arcángel Miguel refrenando a Satanás. Ahora sabemos que en el libro de Daniel, Gabriel está involucrado porque está siendo refrenado por un espíritu maligno. Vayamos a Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora, verso 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces esto sugiere, o mi especulación es que Miguel tiene más poder en el mundo espiritual que los otros. Por lo tanto, yo especulo que tal vez Miguel será el que lo restringirá. Ahora vayamos a Revelación capítulo 12, versos 7 a 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero la escritura principal que me hace pensar que Miguel Ángel es quien hace la restricción, en realidad está encontrada en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Un tiempo de angustia como nunca lo ha habido. Entonces, como vemos, Miguel hace algo en ese momento y luego va a comenzar la gran tribulación. Es durante este tiempo que la bestia y el falso profeta y otros van a realizar estas señales y prodigios mentirosos que se nos advierte. Y eso también está o parece estar relacionado con Daniel 11, verso 36, y utiliza una expresión hebrea muy similar. Entonces, mi especulación es que el que está reteniendo en este momento, mencionado en Tesalónicos 11, capítulo 2, verso 7, es Miguel Ángel. ¿Y qué es lo que está siendo restringido? Bueno, miremos lo que Jesucristo escribió en Mateo 24, verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos.
Ahora regresaremos y leeremos 2 Tesalonicenses capítulo 2, del verso 7 al verso 12. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvado. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en injusticia. Claramente este engaño va a ser general. Sin embargo, en este caso parece lógico concluir que la gran parte del poder de Satanás está siendo restringido en este momento, aunque todavía engaña al mundo entero. Esto es de acuerdo a Revelación capítulo 12, verso 9. Pero en este es un tipo diferente de engaño el que va a suceder. Esto podría explicar el por qué ha habido literalmente miles de supuestas apariciones o apariciones en las locuciones de personas. Se supone que las cosas son de María y la Biblia y casi ninguno ha llegado a ver estas cosas. Porque suceden en la noche o le ha sucedido a grupos pequeños de personas. Y la cosa es que nunca ha sucedido a las grandes masas para que lo vean. Pero cuando las restricciones sean quitadas o sean eliminadas, la gente va a ver las señales y las maravillas mentirosas del falso profeta. Es probablemente que veamos algún tipo de apariciones, algún tipo de dama que Dios condena en Isaías 47, así como advierte en Apocalipsis capítulos 17 y 18. Cabe señalar que los cristianos que pertenecen a la iglesia de Filadelfia en el tiempo del fin instruirán a muchos, y esto es según Daniel 11:33. Y esto incluye dar advertencia acerca de apariciones falsas y maravillas, pero también aspectos del misterio del desafuero que abundarán aún más en los tiempos venideros. En cuanto a la restricción o quien hace la restricción, no es el Espíritu Santo, ni tampoco es la iglesia, como argumentan que es la que va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Estas son falsas interpretaciones. El misterio de anarquía o desafuero abunda ahora, pero va a empeorar con señales y maravillas. El poder de Satanás está restringido ahora. Y mi especulación es que es Miguel, el arcángel, quien hace la restricción. Pero la restricción será levantada, la Biblia lo advierte, y eso va a conllevar a grandes señales y grandes maravillas. No caiga en esos engaños. Por ejemplo, si una estatua empieza a llorar sangre, o las personas hablan de apariciones, o tú ves apariciones. Bueno, el punto es que la Biblia dice que los secuaces de Satanás, ellos van a emplear estas tácticas mucho más a como el tiempo se acerca. Tú confía en Dios, confía en la palabra de Dios para que no te engañen como a otro. Este fue el Dr. Teal para el canal de Noticias Proféticas.